Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Uprising, que es una película coreana. En realidad es conocida, de acuerdo a la traducción, como Guerra y Revuelta, que va a tratar una época histórica en Corea tras las invasiones japonesas. Esta película va a hablar de los dos protagonistas que son amigos en la infancia convertidos en adversarios. Tras una revuelta, que es básicamente lo que significa el título, una película que trata de Cheon, que es un esclavo, que es apartado de su padre de una manera brutal por las leyes coreanas y convertido en una especie de esclavo que va a recibir los castigos por los errores de su amigo, que es hijo de un lord coreano, digamos un señor feudal coreano. Entonces cada vez que se equivoca en su entrenamiento a este pobre chico lo van a golpear y él va a recibir castigos. Muestra un poco el trato que había hacia lo que eran los plebeyos. Básicamente no tenían derecho a nada, recibían castigos injustos y la ley no se aplicaba para ellos, solamente para lo que era los lores, podríamos decir, o los señores que tuvieran cierta alcurnia. Eso va a ir creando un grupo de caos, ¿no? Un conjunto de caos. Primero un sentimiento de molestia y luego un sentimiento de caos. Y te muestra muy bien cómo este chico en un momento escapa de esa casa, va a buscar a su padre y su padre se colgó porque perdió lo único que le quedaba, que era su hijo. Y cómo esta gente termina sufriendo, ¿no? Este chico termina siendo un rebelde que, a pesar de ayudar a su amigo, el padre de este no le otorga la libertad y permanentemente tiene que huir y vive perseguido, ¿no? Como un fugitivo. Paralelamente te van a mostrar cómo hay un levantamiento que incendia lo que es el palacio real. Terminan destruyendo todo el palacio real, hay una revuelta de sirvientes contra sus amos y te muestran cómo un grupo de civiles decide luchar por el rey para tratar de parar estas invasiones niponas y cómo el rey básicamente no los considera personas, ¿no? Los traiciona, los mata por cualquier capricho, los lleva más allá del límite, a pesar de que sus consejeros le dicen de que no hay que, justamente no hay que seguir tirando o poniéndole presión a esta situación que puede llegar a explotar en cualquier momento. No quiero develar mucho de la trama, pero creo que con esto que acabo de contar, básicamente ustedes pueden llegar a tener una idea de lo que se van a encontrar. Van a aparecer el tema de los fusiles, ¿no? Y esta ventaja táctica que le daba a los japoneses. Y vamos a ver un poco, sobre todo esta película intenta mostrarte los tratos de un lado y el otro y esta amistad, explicarte un poco cuál es el punto de partida a través de flashback entre estos dos personajes. Personajes que tienen una amistad, que están en bandos opuestos y que tras la muerte, digamos, de este príncipe o este señor, ¿no? Al morir sus padres y su esposa, preferir quemarse a que lo ayude nuestro protagonista, Cheon, porque es un bruto y es un sirviente y prefiere quemarse ella y el hijo a que éste le ayude, atacándolo inclusive con un cuchillo, te muestra un poco el destrato hacia estas personas y sobre todo el destrato cómo lo percibe esta misma gente que, a pesar de querer ayudar a los nobles no les quieren hacer caso, porque no los consideran dignos de nada, ni siquiera de tener una buena idea. Lo van a ver durante toda la película. Es una película para ir prestando atención a los pequeños diálogos que te va mostrando un poco por qué se está armando esta revuelta. Va a haber un general japonés y va a haber una pelea final. Yo creo que la pelea final es una de las cosas mejor rodadas. La parte táctica está muy bien hecha, todo lo que es vestuario de la época es magistral, hay que decirlo, es muy bueno. Hay un momento en donde Cheon decide ir a conseguir una espada, digamos, que se otorga solamente a aquellos que destacan para su amigo.
¿no? Este futuro señor en el que se va a convertir bajo la promesa de libertad, cosa que luego el padre de este príncipe, por decirlo de alguna manera, termina, digamos, siendo evitada en realidad y tratan inclusive hasta de matarlo, ¿no? Entonces, ¿qué decirles de esta película? Esta película, cuando llegas a la parte estética, te das cuenta el trabajo que tuvo. Con unas coreografías que están muy bien. Te muestran todos los tipos de armas de la época, cómo funcionaban. Y se ve el impacto, ¿no? Hay una protagonista que es un bo que tiene aparte una extensión que es muy buena y cada golpe con esa arma te crees de que puede destrozar un cráneo. Eh, Hay momentos de incendios, un poco el tema de lo que significaba, ¿no? Las batas azules que eran oficiales, básicamente. Y claro, tenés toda esta lucha entre la servidumbre y lo que es correcto, ¿no? O sea, lo que es el querer rebelarte y lo que es el querer hacer el bien y lo correcto, y luego las consecuencias frente a un rey que es básicamente ajeno a cualquier necesidad de su pueblo. Él lo único que piensa es en hacerse un nuevo palacio mucho más grande. Y esto termina generando justamente, y con una frase muy buena que aparece en la película que dice, ellos me tildan de rebelde, entonces voy a convertirme en rebelde. No, es un muy buen concepto realmente. El actor que hace de rey es muy natural, no es el típico malo, es un tipo que está acostumbrado a vivir en la opulencia y que básicamente cree que se merece todo, pero no lo hace de una manera sobreactuada, lo hace de una manera muy natural. Y los dos protagonistas, estos dos amigos, terminan cumpliendo al final del día. Va a haber un momento hacia el final en donde vamos a tener un duelo triple de tres personajes, ¿no? Los dos amigos y un soldado samurái, que por el amor de Dios, qué buena que está esa pelea. Y la definición es brutal. Todas las poses te recuerdan a veces a eh, una película de anime. Eh, es terrible, sobre todo la escena final de la muerte, de una muerte en donde aparece la persona, en donde le atraviesan el cuello con su propia espada y le deja la espada con la cual, digamos, logró o estaba trancando el golpe de él. Es espectacular, estéticamente no tengo palabras para describirlo, espero que se pueda apreciar bien. Es una de esas, digamos, películas súper brutales en donde cada uno tiene sus propios momentos para brillar y en donde los amigos logran reconciliarse en un momento, ¿no? La película, a pesar de ser o parecer una película genérica más, debo decirlo, es una película de guerra muy emotiva al final. Sí, prestaste atención a la película, no te va a dejar indiferente, creo que no va a dejar a nadie indiferente. Y realmente es muy entretenida. 2 horas y poco de película, así que me gustaría saber ustedes qué opinan de esto. Dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.